Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Es una bendición que pueda estar con nosotros el presbítero de la región, el pastor Tomás Rodríguez, y pues ahora sí que él es el lugar que él trae la palabra para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos contentos, hermanos, de estar aquí en este lugar de adoración al Señor. Amén. Decía nuestro hermano pastor, no se daban los tiempos, pero el Señor, hermanos, siempre acomoda todo. Amén. Y en el momento en que Él lo determina, hermanos, el Señor hace las cosas y el Señor las hace bien. Amén. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Amén. Oramos a Dios para dar inicio, hermanos, a la exposición de la palabra del Señor. Eterno Dios, te damos gracias, Señor. Abran su Biblia, hermanos. Evangelio del Señor Jesucristo según Marcos, y vamos a ir al capítulo 16. Marcos 16. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Amén. Lo leo yo en voz alta, hermanos. Ustedes, por favor, siga la lectura con su vista ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor. Marcos 16, del 1 al 7, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Siéntense, hermanos. Bien, hermanos, nuevamente agradezco a Dios esta oportunidad de estar con ustedes. Ya había venido para acá, hermanos, en algún momento acompañando a nuestro hermano Raimundo, presidente de sección. Amén. Vinimos y llegamos por acá de sorpresa un día en la tarde, hermanos, y bueno, hoy regresamos para acá. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de la iglesia, por la vida del pastor que amablemente nos extendió la invitación, hermanos. Y también agradezco a Dios por la vida de mi hermano Pedro, que me acompaña, hermanos. Mi hermano es pastor en el templo de Benecer, en el ejido Tanchipa, y pues es mi hermano, hermanos, así es que me lo traje ahora. Iba llegando casi de allá de su actividad, y me lo traje para que me acompañara, y Dios bendiga la vida de mi hermano también. Amén. Bien, hermanos, hemos considerado la palabra del Señor, y a manera de introducción, hermanos, quiero recordar con ustedes una historia, hermanos, de el rey Saúl, el primer rey de Israel. Porque el rey Saúl, hermanos, el Señor le da un encargo muy especial. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hermanos, y va rumbo a la tierra que el Señor le ha prometido desde Abraham, rumbo a Canaán, hermanos, el pueblo de Israel va en ese transitar, va en ese caminar, va en ese andar, hermanos, rumbo a donde Dios le dijo que lo quería tener, rumbo a aquella tierra, hermanos, que fluye leche y miel. Sin embargo, en el camino se encuentran con un obstáculo, hermanos. Se encuentran con que un pueblo sale a hacerles la guerra, y ese pueblo, hermanos, era el pueblo de Amalek. Desde ahí, hermanos, ese pueblo, el Señor determinó, hermanos, acabar con ese pueblo, exterminarlo por lo que habían hecho con el pueblo de Israel ahí en el desierto.
Y los amalecitas, hermanos, cuando el pueblo de Israel ya se asentó en la tierra, cuando el pueblo de Israel incluso pidió un rey, y viene Saúl, hermanos, a quien el Señor unge y escoge por rey sobre Israel, uno de los encargos que el Señor le hace a Saúl es que vaya y pelee contra Amalec y destruya a Amalec. Y le dice: no quiero que traigas nada, no quiero que traigas botín de guerra, vas a acabar con todo. Esa fue la instrucción del Señor, ese fue el encargo que Dios le hizo a Saúl respecto de Amalec por lo que había hecho antes, hermanos, con su pueblo en su caminar por el desierto. Y Saúl, hermanos, empieza a hacer los preparativos, empieza a hacer, hermanos, juntó su ejército y dijo: bueno, vamos a pelear contra Amalec como el Señor lo ha dicho. Y sale Saúl, hermanos, en esta batalla, en esta campaña que Dios le había ordenado, y va, hermanos, a pelear contra Amalec. Por supuesto que Dios le da la victoria, pero Saúl no cumple con lo que Dios le dijo de destruir a Amalec por completo. Saúl hace algunas cosas, hace algunas consideraciones personales. Saúl se deja guiar por su vista. Saúl, hermanos, se deja guiar por sus sentimientos, se deja guiar por lo que él veía, y no, hermanos, se condujo conforme a la instrucción que Dios le da. La instrucción que Dios le dio fue destruir a Amalec. Sin embargo, Saúl hace algunas consideraciones de tipo personal y perdona al rey de Amalec. Y además se trae el ganado, lo mejor del ganado, un ganado bueno. Entonces Saúl no cumple la instrucción de Dios y comete, hermanos, esta falta delante del Señor. Cuando viene, hermano Samuel a encontrar a Saúl después de la batalla, le dice: escucho que sonido de ganado que viene, ¿qué pasó? ¿No te dije que tenías que destruir todo? Y entonces Saúl hace, hermanos, lo que en muchas ocasiones hacemos nosotros también. Saúl, hermanos, saca de la manga de su camisa, si es que usaban camisa con mangas, saca una carta para jugar y dice: lo que pasa, Samuel, es que yo he traído ese ganado para ofrecer sacrificios a tu Dios. Lejos de obedecer, hermanos, en lugar de obedecer la instrucción de Dios, Saúl hace su consideración personal y luego trata de justificar su acción. Y lo que está haciendo Saúl, hermanos, es poner un pretexto personal para no cumplir la instrucción que Dios le da. Saúl, hermanos, tenía todo para cumplir la instrucción de Dios, tenía todo para seguir las instrucciones que Dios le había dado. Sin embargo, él decide no hacerlo y autojustificarse con un pretexto y decir: no lo hice porque voy a hacer esto. Creyendo, hermanos, creyendo que eso lo iba a justificar delante de Dios. Si yo le digo a Samuel que no obedecí porque quiero ofrecer sacrificios a Dios, entonces Dios va a entender lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasó, hermanos? Conocemos la historia. Le dijo Samuel a Saúl: la obediencia es mejor que los sacrificios. Tus pretextos delante de Dios no tienen ningún sentido. Y muchas veces, hermanos, usted y yo también queremos, hermanos, hacer reflexiones personales, queremos justificar nuestras acciones, y en lugar de obedecer lo que Dios nos ordena y nos manda en su palabra, andamos haciendo lo que nosotros queremos, y luego decimos: es que yo pienso que eso estaba mejor que lo que Dios me dijo que hiciera, y ponemos pretextos. A veces, hermanos, para los pretextos somos buenos, ¿sí? Pero para obedecer, hermanos, se nos complica. Y quiero, hermanos, que sirva esta historia de ilustración, porque en este pasaje que hemos leído en el Evangelio según San Marcos, hermanos, encontramos la narración, hermanos, de un evento importante en la vida de la iglesia a sus inicios, en la vida de aquellos hermanos que conocieron al Señor Jesús en su ministerio en la tierra, en la vida, hermanos, de un grupo de personas que anduvieron, que convivieron con el Maestro, con el Señor,
y que fueron testigos, hermanos, de su crucifixión, de su muerte, de su sepulcro, hermanos, ahí donde fue puesto en la tumba, y que ahora, hermanos, estaban en una situación muy comprometida. Y esta narración que encontramos, hermanos, aquí en Marcos 16, nos habla de un grupo de mujeres. Nos habla, hermanos, de un grupo de mujeres que después, hermanos, de que el Señor Jesús había sido torturado, después de que el Maestro, hermanos, había sido crucificado, después de que había derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario, hermanos, después de que había padecido todo esto, había sido, hermanos, puesto en un sepulcro. Había sido, hermanos, la crucifixión del Señor. Al siguiente día de este sacrificio, hermanos, era día de reposo. El tiempo se había ido y rápidamente, hermanos, pidieron el cuerpo del Señor y lo sepultaron, y no alcanzaron, hermanos, a hacer lo que la costumbre en el pueblo de Israel con los muertos, hermanos, se tenía, que era de ungirlos con ungüentos aromáticos. No había sucedido eso, pero había un grupo de mujeres que estuvieron dispuestas, hermanos, a cumplir, que estuvieron dispuestos, hermanos, a hacer esa labor para el Señor Jesús. Seguramente, hermanos, esas mujeres dijeron: vamos a ungir el cuerpo del Maestro, aunque sea lo último que alcancemos a hacer por Él, porque ya murió, porque ya no va a estar con nosotros, porque ya no le vamos a ver más, pero queremos hacer esto por mi Maestro. Había, hermanos, en ellas había convicción, en ellas, hermanos, había decisión, en ellas, hermanos, no había dudas, había certeza de lo que ellas querían hacer. No era un momento fácil. Usted y yo conocemos la historia, hermanos, porque tenemos la Escritura y conocemos todo, cómo se desarrolla la historia. Pero ellas a ese momento, hermanos, seguramente dentro del círculo del Señor Jesús, del Maestro, hermanos, que había demostrado su poder, que había demostrado su amor, pero que también había sido crucificado, seguramente, hermanos, en los seguidores de Cristo había temor de lo que pudiera pasar también con ellos. Si al Maestro le habían hecho eso, pues qué podía pasar también con ellos. Sin embargo, en ese ambiente contrario, en ese ambiente hostil, en ese ambiente, hermanos, que no era favorable, aquellas mujeres no perdieron su determinación, no perdieron su convicción, no perdieron, hermanos, ese ánimo de prestar un servicio, aunque fuera lo último que ellas pensaban que iban a hacer para el Señor. Ellas dijeron: vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente pasan ideas de servir al Señor, pasan ideas de hacer algo para Dios, pasan ideas, hermanos, de ahora sí voy a trabajar, de ahora sí me voy a incorporar al servicio, de ahora sí voy a ir a la iglesia, de ahora sí me voy a esforzar más en agradar al Señor, pero solamente se queda en ideas y en intenciones? No pasamos de ahí. Y muchas ocasiones, hermanos, tenemos incluso tiempo en la iglesia y no crecemos, no nos desarrollamos, no somos edificados, hermanos, porque nosotros nos rehusamos a comprometernos con el Señor, porque nosotros nos rehusamos, hermanos, a entregarle nuestra vida al Señor por completo. Nos rehusamos, hermanos, a hacer una entrega de nuestra vida a aquel, hermanos, que nos ha rescatado, hermanos, de las tinieblas, de aquel que nos ha cambiado la vida, de aquel que ha restaurado nuestra vida. Nos rehusamos a entregarnos por completo. Aquellas mujeres, hermanos, aunque el ambiente era contrario, aunque las circunstancias eran complejas, ellas, hermanos, no tuvieron duda alguna, había convicción en su corazón de hacer ese servicio al Señor, de prestar, hermanos, ese servicio al Maestro, aunque fuera lo último que hicieran por Él. Dice la Escritura, hermanos, que aquellas mujeres, dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué hicieron ellas, hermanos? Ellas tenían la intención, ellas tenían el deseo en su corazón, e hicieron, hermanos, lo necesario. Tomaron las acciones, hermanos, necesarias.
para cumplir con aquella disposición que tenían en su corazón. Es decir, si tenían que llevar las especias, pues ellas fueron y las compraron. No se quedaron solamente, ay, quiere ungir el cuerpo del Señor. Sí, pues hay que ungirlo, pues sí, ojalá pudiéramos. No, se levantaron e hicieron lo que ellas podían hacer. Lo que ellas podían hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos quedamos a medio camino, nos quedamos en puras intenciones, hermanos, y no hacemos lo que debemos hacer, lo que está a nuestro alcance? Dice que aquellas mujeres muy de mañana se levantaron al primer día de la semana y vinieron al sepulcro. Es decir, hermanos, que ellas madrugaron, que ellas se esforzaron por levantarse. Ellas se levantaron, ellas compraron las especias aromáticas, hermanos, y se dirigieron al sepulcro. Es decir, que no se quedaron, hermanos, nada más en intenciones. No se quedaron nada más, hermanos, en deseos. No se quedaron solamente en ideas. Ellas, hermanos, eran mujeres de convicción y eran mujeres de acción. Eran mujeres, hermanos, que su fe las movía a hacer las cosas. Eran mujeres, hermanos, decididas a hacer, hermanos, lo que Dios había puesto en su corazón que hicieran. Se levantaron de madrugada, habían comprado las especias, ya tenían lo que necesitaban. Ahora, hermanos, ¿sí?, se dirigieron, empezaron a caminar, empezaron a andar para ir al sepulcro. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos quedamos estancados? Nos quedamos nosotros, hermanos, detenidos. Nos quedamos a medio camino. Están los recursos, están las intenciones, están las ideas, pero no damos ese paso de fe. No damos ese paso, hermanos, que nos lleve a nosotros a avanzar, que nos acerque, hermanos, al propósito de Dios en nuestra vida. Y van pasando el tiempo, hermanos, y van pasando los días, y van pasando las semanas, los meses, se hacen años, hermanos, y seguimos nosotros igual. Hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado la instrucción del Señor, hemos escuchado, hermanos, mensajes, testimonios, nos han hablado a nuestra vida. Nuestro corazón, hermanos, ha sido simbrado por la palabra del Señor, pero seguimos, hermanos, como Saúl, poniendo pretextos y diciendo, es que lo que yo hago creo que es mejor que lo que Dios me dice que haga. Aquellas mujeres, hermanos, no esperaron a que otros hicieran las cosas. No esperaron, hermanos, a que el ambiente se calmara, se tranquilizara, a que las aguas, como decimos nosotros, se tranquilizaran. Ellas, hermanos, en cuanto tuvieron la oportunidad, accionaron, caminaron, se movieron hacia lo que Dios había puesto en su corazón que tenían que hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido el llamado de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha hablado a nuestro corazón para hacer tal o cual cosa, para que nos movamos, hermanos, en su camino, para que avancemos, hermanos, en nuestra vida como cristianos, como servidores del Señor? Y nos hemos quedado, hermanos, un poquito a la retaguardia. Nos hemos quedado atrás, no hemos querido avanzar. Estas mujeres, hermanos, nos ponen el ejemplo a nosotros. Ahora, había algo que a estas mujeres les preocupaba, y con toda razón. Porque si bien es cierto, hermanos, que ellas tenían la intención en su corazón, que ellas habían hecho lo que ellas podían, que era comprar las especias, que era levantarse de madrugada, de mañana, muy temprano, que era caminar hacia el sepulcro. Eso era lo que ellas podían hacer y lo estaban haciendo. ¿Qué puedes hacer para el Señor? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está en tus manos hacer? ¿Lo estamos haciendo o no? Ellas lo hicieron. Pero había algo que les preocupaba. Y ese, hermanos, era un obstáculo real. Ese era un obstáculo, hermanos, físico. Ese era un obstáculo que sí estaba, hermanos, ahí. Muchas veces los obstáculos nos los hacemos nosotros. Muchas veces los obstáculos, hermanos, son ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y decimos, yo no puedo, yo no sirvo para eso, etcétera. Esos son obstáculos imaginarios. Pero en este caso, hermanos, sí había un obstáculo real, porque ellas iban pensando entre sí, ellas iban platicando entre sí. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? No era una piedra chica, dice la Escritura que era una piedra grande,
¿sí? Una piedra muy grande, por eso ellas iban preocupadas. Eso sí, hermanos, eso sí era un obstáculo real. Un obstáculo que les podía impedir llegar hacia donde ellas creían estaba el Maestro, hacia donde ellas creían estaba el cuerpo del Señor. Sí era una preocupación real. Sin embargo, aún sabiendo eso, aún sabiendo, hermanas, que ellas no iban a poder mover la piedra, que ellas no iban a poder entrar al sepulcro por sus propias fuerzas, eso no les impidió moverse, eso no les impidió ir, no les impidió comprar las especias, no les impidió levantarse de mañana para ir hacia el sepulcro del Maestro. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos, hermanos, y diciendo, no hombre, pues al fin que ni va a ir el hermano de seguro, pues yo tampoco voy. Yo creo que ni va a pasar esto, yo creo que ni va a haber los recursos, yo creo que ni va a haber en qué ir, yo creo que ni va a haber nada, mejor no voy. Y nos quedamos, hermano, nos quedamos en la casa, nos quedamos sentados, nos quedamos en nuestro lugar, no nos movemos, hermanos, hacia el propósito que Dios ha marcado en nuestra vida, porque pensamos, no va a suceder esto, no va a haber forma de que lo hagamos, no va a haber forma de que construyamos, no va a haber forma de que avancemos, no va a haber forma de que nosotros podamos llegar hasta allá, y no nos movemos. Esto, hermanos, aunque era real, aunque era un obstáculo real que ellas iban a enfrentar, aún así, ellas no se detuvieron. Eso no les impidió, hermanos, avanzar, no les impidió dirigirse hacia el sepulcro. Sabían que ahí estaba la piedra, sabían que ellas no le iban a poder mover, pero ellas como quiera iban hacia allá, porque su deseo, hermanos, era ungir al cuerpo del Señor. Cuando hay un deseo genuino, hermanos, cuando hay una convicción en nuestro corazón de servicio al Señor, nada nos detiene. Nada nos detiene, aunque veamos los obstáculos delante nuestro, hermanos. Ahí, hermanos, ahí nuestra fe es probada. Nuestra fe, hermanos, es puesta a prueba, y ahí, hermanos, podremos ver nosotros si realmente hay convicción en nuestra vida del servicio al Señor. Cuando el pueblo de Israel salió del desierto, hermanos, y que se encontraron con el mar y el ejército de Faraón detrás de ellos, por supuesto que sintieron miedo, aunque habían visto las maravillas que Dios había hecho en Egipto, aunque habían visto cómo Dios se había manifestado, cómo el Dios que los llevaba en ese camino, hermanos, podía hacer cualquier cosa, porque el poder de nuestro Dios no tiene límite, porque el poder del Dios al que tú y yo servimos no tiene límite. Él puede hacer lo que Él desee hacer. Aún así, el pueblo de Israel tuvo miedo y dijo, aquí vamos a morir, aquí vamos a morir. Sin embargo, viene, hermanos, la manifestación del poder glorioso de nuestro Señor. Y en el pueblo de Israel, hermanos, el Señor abre el mar y el pueblo pasa en seco, hermanos. Cuando el ejército de Faraón va detrás de ellos, el Señor cierra el mar y los destruye. Aquellas mujeres avanzaron, aquellas mujeres caminaron con determinación, con decisión. Y cuando, hermanos, llegaron al sepulcro, se encontraron con la manifestación del poder de Dios. La piedra, hermanos, estaba removida. Ese obstáculo, hermanos, que ellos pensaban que era un obstáculo insalvable, ese obstáculo, hermanos, que ellos pensaban que no podían, no había forma de que lo movieran, no había forma de que ellos pudieran llegar hasta el lugar que ellos deseaban. Ese obstáculo, hermanos, había sido removido por el poder glorioso de nuestro Señor. El Señor va a mover, el Señor va a remover, el Señor va a quitar los obstáculos que están estorbando para que tú vengas a sus pies, para que tú vengas a su presencia, para que tú vengas a entregar tu vida al Señor, al servicio al Señor. Cuando tú estás dispuesto, cuando tu corazón está dispuesto a adorar a Dios, cuando tu corazón está dispuesto a servir al Señor, de los obstáculos el Señor se encarga, porque Él tiene poder para hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. Aunque parezca a nuestros ojos difícil, aunque parezca a nuestros ojos imposible, el Señor al que servimos tiene poder, y sin igual poder, dice un canto. El Señor, hermanos, nada lo detiene.
Si nosotros somos los que nos detenemos a veces, hermanos, el Señor puede hacer cualquier cosa. Aquellas mujeres, hermanos, vieron la piedra removida y entraron y se encontraron con algo extraordinario. Esa fe, esa convicción, ese hacer las cosas que estaban a su alcance, ese caminar, ese moverse en la dirección que Dios les había marcado, hermanos, las llevó a ellas a tener, hermanos, un encuentro con un mensajero divino. Las llevó a ellas, hermanos, a ser las receptoras, las primeras receptoras de las noticias gloriosas de la resurrección del Hijo de Dios. Fueron ellas, hermanos, las primeras que escucharon las palabras: no está aquí, ha resucitado. Fueron ellas por esa convicción. Fueron ellas, hermanos, por esa firmeza en sus decisiones. Aunque sabían que no podían mover la piedra, ellas se encaminaron hacia allá. Ellas fueron hasta aquel lugar. De cuántas bendiciones, hermanos, muchas veces nos hemos perdido nosotros, porque nos hemos quedado a mitad del camino, porque nos hemos, hermanos, regresado, porque no hemos avanzado, porque nos hemos quedado pensando: es que yo creo que no vamos a poder, es que yo creo que no voy a poder. Me decía una prima hace muchos años: yo no voy a la iglesia porque a mí me gusta el baile, y yo no voy a poder dejar de bailar. Ese era su problema mental, su impedimento, hermanos, lo que no le dejó acercarse al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, aún conociendo el poder de nuestro Dios, cuando entendemos que en su presencia hay plenitud de gozo, cuando entendemos, hermanos, que el Señor llena nuestra vida, cuando sabemos, hermanos, que la presencia del Señor lo llena todo, no necesitamos nada más? Pero cuántas veces nos quedamos, hermanos, a medio camino. Cuántas veces, hermanos, nos quedamos solamente en intenciones y no hacemos las cosas. Aquellas mujeres llegaron hasta el lugar, vieron la piedra removida, entraron y vieron, hermanos, a un enviado celestial. Se asustaron, dice la Escritura, pero aquel hombre les dijo: no os asustéis, no teman, no tengan miedo. ¿Cuántas veces, hermanos, en la Biblia escuchamos esta expresión? No tengas miedo, no temas. El Señor, hermanos, ha prometido estar con nosotros. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo. ¿Qué frase, hermanos, tan corta, pero dicha por el Señor, hermanos, tiene un peso tremendo, tiene un peso extraordinario en nuestras vidas. No tenemos, hermanos, de qué tener miedo. Aquellas mujeres les dijo aquel mensajero divino, les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Y fue la primera noticia, hermanos, de la resurrección del Maestro. Fue la primera noticia, hermanos, y las receptoras de esa noticia fueron ellas, porque se decidieron, porque no se quedaron acostadas, porque se levantaron de mañana, porque compraron las especias, porque hicieron, hermanos, lo cotidiano, lo normal. No hicieron algo extraordinario, no hicieron algo, hermanos, fuera de lógica humana. Hicieron simplemente lo que tenían que hacer, lo que estaba al alcance de sus manos. Y ahí, hermanos, se manifestó el poder del Señor. Y ahí se manifestó la gloria de Dios en ellas, en lo ordinario, en lo cotidiano, haciendo lo normal, pero con convicción en su corazón del servicio que estaban entregándole al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos perdemos de las bendiciones de Dios? ¿Cuántos mensajes celestiales hemos dejado pasar? ¿Cuántas piedras removidas hemos dejado de ver? Porque nosotros hemos dudado, porque no nos hemos levantado, porque no hemos dado, hermanos, ese paso de fe, porque no hemos caminado, hermanos, en la dirección que el Señor nos ha marcado a nuestra vida. Aquellas mujeres, hermanos, no perdieron su tiempo. Ellas iban con un propósito, ellas iban con un deseo, ellas llevaban una idea clara de lo que querían hacer. Querían prestar un servicio al Maestro, querían ungir su cuerpo.
Sin embargo, hermanos, cuando llegan al sepulcro, ante el mensaje del enviado celestial, ante el mensaje de aquel varón, hermanos, que estaba allí en el sepulcro, entonces, hermanos, aquí viene algo bien importante, bien interesante. Entonces, ellas reciben un encargo diferente de parte del Señor. Ellas reciben, hermanos, una instrucción de parte de Dios diferente para sus vidas. Ellas llevaban el propósito de ungir el cuerpo. Ya no había cuerpo, gloria a Dios. El Señor había resucitado. El Señor ya no estaba. El Señor, hermanos, se había levantado de entre los muertos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, hermanos, viene un cambio de dirección en su vida. Viene, hermanos, un encargo para ellas. Y ese encargo, hermanos, se los da ese mensajero divino, les da instrucciones y les dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahora, hermanos, ese servicio que ellas querían prestar, esa entrega que ellas habían mostrado, las había hecho acreedoras, hermanos, a la confianza divina, a la confianza de Dios para llevar un mensaje importante. Ahora, hermanos, ellas eran portadoras de un mensaje mucho más especial, mucho más, hermanos, extraordinario que aquel ungüento que ellas querían poner en el cuerpo del Señor. Ahora, hermanos, su vida estaba siendo encaminada hacia un propósito distinto, hacia un encargo, hermanos, que les hacía, hermanos, el Señor a ellas, a esas mujeres, a ellas que habían decidido, hermanos, en su corazón hacer algo para Él, a ellas, hermanos, que no habían dudado, a ellas, hermanos, que habían hecho lo que ellas podían hacer y que confiaron, hermanos, en que lo que ellas no podían hacer, el Señor se iba a encargar. A ellas, hermanos, ahora tenían en sus manos un encargo muy especial. Ahora ustedes les van a ir a decir a sus discípulos del Señor que el Señor ha resucitado, que el Señor está vivo y que va a Galilea y ahí le van a ver. Ahora, hermanos, cambió el servicio que iban a dar. Ahora, hermanos, el Señor orienta sus pasos. Ahora el Señor, hermanos, con su palabra, con su mensaje, orienta, hermanos, la vida de ellas hacia el propósito, hermanos, que el Señor ahora les tenía preparadas a esas mujeres. Ahora, hermanos, ellas tenían una responsabilidad más sublime. Cuando ellas pensaban ir a ungir el cuerpo, un cadáver, ahora ellas regresaban con una noticia de que el Maestro estaba vivo, de que el Señor había resucitado. Ellas eran las portadoras, hermanos, de un mensaje sublime, de un mensaje, hermanos, que cambiaría la vida de sus discípulos, la vida de los primeros creyentes y aún la vida nuestra, hermanos. La noticia de la resurrección del Señor se sigue extendiendo, se sigue predicando, se sigue anunciando la resurrección de Cristo, y ellas fueron las primeras que dieron esta extraordinaria noticia. Fueron las primeras, hermanos, que testificaron de la resurrección de nuestro Señor, porque tenían, hermanos, un corazón dispuesto, porque tenían, hermanos, un corazón con espíritu de servicio. Tenían, hermanos, en su vida convicción de agradar al Señor. Ellas habían determinado hacer algo, pero el Señor cambió los planes. Ahora ellas eran mensajeras. Ahora ellas, hermanos, eran portadoras de ese mensaje tan extraordinario. El Señor, hermanos, también en nuestra vida, cuando nosotros nos decidimos, cuando nosotros, hermanos, dejamos de poner pretextos, cuando nosotros, hermanos, dejamos de pensar en que lo que nosotros vamos a hacer está mejor que lo que Dios ha dicho que hagamos, cuando nosotros, hermanos, nos decidimos a levantarnos, cuando nosotros, hermanos, nos decidimos a caminar, cuando nosotros, hermanos, nos decidimos a dar el paso de fe, cuando nosotros estamos dispuestos, hermanos, a entregarle
nuestro servicio al Señor. Cuando dejamos, hermanos, como Saúl, de poner pretextos y decir, yo creo que esto es mejor que lo que Dios ha dicho, entonces el Señor, hermanos, se manifiesta a nuestra vida. El Señor, hermanos, habla a nuestro corazón. El Señor, hermanos, orienta nuestros pasos. El Señor, hermanos, nos trae hacia un lugar, hermanos, más extraordinario. Hacia un propósito, hermanos, que el Señor ha determinado para nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a avanzar en el sentido que Dios nos ha marcado, en la dirección que Dios ha marcado para nuestra vida. Cuando nosotros lo hacemos, hermanos, el Señor se manifiesta a nosotros y nos trae, hermanos, a un sendero de bendición. Ellas iban con un ungüento para un cadáver y regresaron, hermanos, con una noticia extraordinaria de la resurrección del Señor. ¿Y sabe qué sucede, hermanos, cuando nos disponemos a predicar, cuando nos disponemos a extender el mensaje del Señor? Cuando nos disponemos, hermanos, a dar el mensaje, a comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Aquellas mujeres, hermanos, el mensaje que ellas llevaban era para los discípulos del Señor, pero para alguien en específico, para Pedro. Dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro. Porque el Señor, hermanos, tenía un propósito con Pedro. Pedro había negado al Señor. Pedro le había fallado al Señor. Pedro se había equivocado, había sucumbido a la presión del momento. Cuando tenían detenido al Señor y Pedro le había negado. Pero ahora, hermanos, el apóstol Pedro iba a recibir el mensaje de la resurrección del Señor por medio de estas mujeres. Y esa expresión, hermanos, y esa anotación ahí en el Evangelio de Marcos, a los discípulos y a Pedro, para Pedro había algo especial en ese mensaje. Para Pedro, hermanos, era trascendente recibir ese mensaje, porque era la confirmación de que el Señor le había perdonado y de que el Señor estaba restaurando su vida. En ese mensaje de aquellas mujeres, hermanos, venía implícito esa restauración para Pedro. Pedro, te equivocaste. Pedro, me fallaste. Pero tu vida va a ser restaurada. Así como el Señor vio cuando Pedro le negó, así el Señor también estaba viendo cuando Pedro lloró amargamente. Y ahora, hermanos, ese mensaje de las mujeres traía restauración a la vida de Pedro. Traía, hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de que las cosas iban a mejorar. Cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a servir al Señor, el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje de restauración para las personas. Es un mensaje, hermanos, de alivio, es un mensaje de paz, un mensaje de consuelo, de sanidad, de libertad, de vida eterna. Es el mensaje del Evangelio de Cristo para aquellos que no le han conocido. Aquellas mujeres traían un mensaje, hermanos, y para Pedro era especial ese mensaje. ¿Qué mensaje, hermanos, estamos llevando nosotros? Es tiempo, hermanos, de que nos levantemos. Es tiempo, hermanos, de que nosotros hagamos un compromiso con el Señor. No es tiempo, hermanos, de seguir sentados con ideas en nuestra cabeza, con pretextos como Saúl. Aquellas mujeres tenían muchas razones para no ir al sepulcro. Seguramente las estaban observando, seguramente las iban a señalar, seguramente estaban poniendo en riesgo su vida, pero nada de eso las detuvo. Ellas fueron hasta la tumba y recibieron un encargo extraordinario de parte del Señor. Dejemos, hermanos, de ver a nuestro alrededor. Vamos a formar una revolución, declarando vida nueva para esta generación. Es tiempo de alumbrar en el camino y esparcir la luz en la oscuridad del maligno. Es tiempo de orar por nuestra iglesia, por los pastores
pastores, misioneros y por los ministeriales. Es tiempo de salir a las calles y llevar el mensaje, ser valiente y no temerla a este viaje. Es tiempo de llevar la palabra a todos los hogares y decir la buena nueva en todos los...